Tengo 74 años. Mi nombre no es importante, pero mi edad sí lo es. A esta edad uno ya no debería estar empezando de cero. Uno debería estar sentado en el porche de su casa, viendo pasar la tarde, con la certeza de que el trabajo de toda una vida sirvió para algo. Pero yo no estoy en mi casa. Estoy en un cuarto rentado, con una cama individual, una mesa pequeña y una maleta que no he desempacado del todo. No tengo escrituras, no tengo ahorros y, lo más difícil de decir en voz alta, no tengo familia. Lo que tengo es una historia de 40 años de trabajo duro que terminaron en nada. Todo empezó cuando tenía 30 años. Yo era un hombre fuerte, con muchas ganas de salir adelante, pero con pocas oportunidades en mi pueblo. Me casé con Marta, una mujer que conocía desde la escuela. Teníamos planes, queríamos hijos, queríamos una vida mejor. Decidí irme al norte, no a Estados Unidos, sino a la frontera, a trabajar en las maquiladoras y después en la construcción. Pagaban bien si uno estaba dispuesto a doblar turnos y a vivir con lo mínimo. El acuerdo con Marta fue claro desde el principio. Yo mandaría el dinero. Ella, que siempre fue más lista para los números y la administración, se encargaría de construir nuestro patrimonio. La idea era comprar terrenos, construir locales comerciales y vivir de las rentas cuando yo ya no pudiera cargar bultos de cemento. Durante los primeros 5 años, las cosas parecieron ir bien. Yo vivía en cuartos compartidos con otros obreros, comía atún en lata y guardaba cada centavo. Cada quincena iba al banco y hacía el depósito. Era sagrado. Marta me mandaba cartas, y después, cuando pudimos pagar un teléfono, hablábamos los domingos. Ella me contaba que ya habíamos comprado el primer terreno. Me describía la ubicación, cerca de la avenida principal. Yo cerraba los ojos y me imaginaba el lugar. Tuvimos un hijo, Roberto. Yo lo vi nacer y tuve que regresarme al trabajo a los 3 días. Me perdí sus primeros pasos, sus primeras palabras y sus festivales de la escuela. Me dolía, claro que me dolía, pero yo me decía a mí mismo que era por ellos, que mi sacrificio de hoy era la tranquilidad de ellos mañana. Pasaron 10 años, luego 20, luego 30. Roberto creció. Marta me decía que él había salido muy inteligente, que estaba estudiando administración de empresas para ayudar a manejar el negocio. Para ese entonces, según los reportes que mi esposa me daba por teléfono, ya teníamos 4 locales comerciales y 2 departamentos en renta. Yo me sentía orgulloso. Era el hombre que proveía, el patriarca que, aunque ausente, sostenía el techo. A veces, yo quería ir a ver las obras, pero siempre había una excusa. No vengas ahora, viejo. Está todo en obra negra y es peligroso, me decía ella. O Roberto tiene exámenes y si vienes se va a distraer. Mejor espérate a diciembre. Y en diciembre resultaba que había que arreglar papeles urgentes y mejor nos veíamos en la capital para unas vacaciones rápidas. Yo confiaba. ¿Por qué no iba a confiar? Era mi esposa. Era mi hijo. Hace 2 años, mis rodillas dijeron basta. El médico de la empresa me dijo que mi espalda ya no aguantaba más. Me jubilaron. Me dieron una liquidación decente por mis años de servicio. Tomé ese cheque, metí mis pocas cosas en una camioneta y manejé de regreso a mi pueblo, con la ilusión de quien por fin llega a la meta. Llegué a la casa donde vivía Marta. La casa estaba bonita, bien pintada. Me recibieron con una comida, hubo abrazos. Roberto ya era un hombre de casi 40 años, bien vestido, con un coche del año estacionado afuera. Me sentí bien, pensé que todo había valido la pena. La primera semana fue tranquila. Yo descansaba, dormía hasta tarde. Pero yo soy un hombre de trabajo, no sé estar quieto. Al 8º día, le dije a Marta, vieja, dame las llaves de los locales. Quiero ir a ver cómo están, ver si necesitan mantenimiento, platicar con los inquilinos. Se hizo un silencio en la cocina. Marta se puso de espaldas a lavar unos trastes que ya estaban limpios. Roberto, que estaba desayunando con nosotros, dejó la taza de café en la mesa con demasiado cuidado. No te preocupes por eso ahorita, papá, me dijo Roberto. Tú descansa, yo me encargo de todo como siempre. Insistí. Dije que no quería molestar, solo quería ver. Marta se volteó con una sonrisa nerviosa y me dijo que los inquilinos eran gente complicada, que no les gustaba que los molestaran, que los contratos estaban a nombre de Roberto por cuestiones fiscales y que mejor no me metiera para no causar problemas con Hacienda. Me pareció raro, pero lo dejé pasar. Sin embargo, la duda es como una gotera. Empieza despacio y luego no te deja dormir. Pasaron 2 meses y yo no veía dinero. Yo tenía mi pensión del Seguro Social, que es poca, pero se supone que teníamos las rentas. Cuando preguntaba por las ganancias, me decían que se habían reinvertido en reparaciones, que había que pagar impuestos atrasados, que el mercado estaba flojo. Un martes, Roberto y Marta salieron temprano. Dijeron que iban a una cita con el contador. Yo me quedé solo en la casa. No sé qué buscaba. Tal vez solo quería ver los papeles para entender el negocio. Entré al despacho que Roberto tenía en la casa. Empecé a buscar en los cajones. Encontré carpetas, sí, pero no eran lo que yo esperaba. Encontré estados de cuenta de tarjetas
de crédito a nombre de mi esposa y de mi hijo, con deudas enormes, viajes, ropa de marca, restaurantes de lujo, casinos. Seguí buscando. Buscaba las escrituras de los locales, los contratos de arrendamiento, los recibos de predial. No encontré nada. Revisé cada cajón, cada estante. Encontré una carpeta vieja con mi nombre. Adentro estaban todos los recibos de los giros postales que yo había enviado durante 40 años. Estaban ordenados por fecha. Sumé las cantidades mentalmente. Era una fortuna. Dinero manchado de grasa, de sudor, de soledad. Salí de la casa y tomé un taxi. Fui al registro público de la propiedad. Es un edificio gris, frío. Me formé en la ventanilla y pedí una búsqueda de propiedades a nombre de Marta, de Roberto y mío. El trámite tardó un par de horas. Yo esperé sentado en una banca de metal, viendo a la gente pasar, con un hueco en el estómago. El funcionario me llamó. Me entregó una hoja simple. A mi nombre nada. A nombre de Roberto, un coche a crédito. A nombre de Marta, la casa donde vivíamos, pero estaba hipotecada 2 veces. ¿Y los locales? Le pregunté al señor, con la voz temblorosa. Los terrenos en la avenida. El señor me miró con lástima, como si ya hubiera visto esa cara muchas veces. Aquí no aparece nada más, señor. Si no está aquí, no existe legalmente a nombre de estas personas. Salí a la calle. El sol pegaba fuerte, pero yo sentía frío. Caminé hasta la avenida donde se suponía que estaban nuestros edificios. Fui a la dirección que Marta me había mencionado tantas veces en las cartas. Ahí estaba el terreno, pero no había locales. Había un taller mecánico que, según el letrero, tenía 20 años funcionando ahí. Entré y pregunté por el dueño. Salió un señor de mi edad, limpiándose las manos con una stop. Le pregunté si conocía a Marta o a Roberto. Me dijo que no. Me dijo que él era el dueño del terreno desde 1980 y que nunca había pensado en vender. Me senté en la banqueta. Los coches pasaban rápido. Entendí todo en ese segundo. No había negocio, no había patrimonio, no había futuro. El dinero que mandé religiosamente cada quincena, durante 40 años, se lo habían comido, se lo habían bebido, lo habían paseado. Mi esposa y mi hijo habían vivido como ricos a costa de un fantasma que trabajaba en el norte. Yo era el fantasma. Ellos crearon una mentira para mantenerme trabajando, para que el flujo de dinero no se detuviera. Las fotos que me mandaban eran falsas o de lugares ajenos. Los reportes eran inventos. Regresé a la casa. Me senté en la sala a esperar. Oscureció. No prendí la luz. Llegaron riéndose. Entraron cargando bolsas de compras. Cuando encendieron la luz y me vieron ahí sentado, se callaron de golpe. Puse la hoja del registro público sobre la mesa de centro. No grité. No rompí nada. Mi cansancio era más grande que mi rabia. ¿Dónde está?, les pregunté. Solo eso. Marta se puso pálida. Roberto intentó sonreír, esa sonrisa de vendedor que usan los que creen que pueden arreglarlo todo hablando. Papá, te podemos explicar, es una estrategia financiera, empezó a decir. Lo interrumpí levantando la mano. Fui al terreno, fui al taller mecánico. Roberto cerró la boca. Marta se dejó caer en el sofá y empezó a llorar. Pero no lloraba de arrepentimiento. Lloraba de miedo, lloraba porque se había acabado la fiesta. Me confesaron todo, poco a poco, entre excusas y culpas, que al principio sí querían comprar, pero que se presentó una emergencia, que luego invirtieron en un negocio de un amigo que salió mal, que luego Roberto necesitaba coche para la universidad para dar buena imagen, que una vez que se gastaron los primeros ahorros ya no sabían cómo decirme, así que decidieron seguir con la mentira esperando recuperarse algún día con un golpe de suerte que nunca llegó. Me dijeron que el dinero de mi liquidación, el que traje cuando me jubilé, ya se lo habían gastado en pagar los intereses de la hipoteca de la casa para que no la embargaran antes de que yo llegara. Los miré. Miré a la mujer con la que me casé. Miré al hijo por el que me perdí la vida. Y no vi a mi familia. Vi a 2 extraños. Vi a 2 parásitos que se habían alimentado de mi vida. Me levanté. Fui al cuarto, saqué mi maleta, la misma que había traído del norte, y volví a meter mi ropa. ¿A dónde vas, viejo? No tienes a dónde ir, me gritó Marta, ahora sí enojada, como si yo fuera el que estuviera cometiendo el error. Estás viejo, nos necesitas. Me detuve en la puerta. Los miré por última vez. Tengo 72 años, les dije. Y sí, estoy viejo, pero prefiero morirme de hambre solo en la calle que dormir una noche más bajo el mismo techo que ustedes. Roberto intentó bloquearme el paso. Papá, no seas dramático. Podemos demandar al que nos hizo el fraude. Podemos empezar de nuevo. Seguía mintiendo. Hasta el final seguía creyendo que yo era estúpido. Lo empujé. No con fuerza, solo lo hice a un lado. Salí de la casa. Caminé hasta la estación de autobuses. Pasé la noche ahí, sentado, cuidando mi maleta. Al día siguiente busqué un cuarto barato. Encontré este lugar donde estoy ahora. Ha pasado un año desde entonces. El proceso legal es lento y costoso. Un abogado de oficio me ha dicho que es difícil recuperar algo. El dinero en efectivo no deja rastro si no hay contratos. La casa está a nombre de Marta y está tan endeudada que el banco se la va a quedar pronto. Roberto
Alberto desapareció. Dicen que se fue a otra ciudad huyendo de los cobradores. Marta me ha buscado. Ha venido a tocar la puerta de este cuarto. Llora, me pide perdón, me dice que está enferma, que no tiene para las medicinas. Yo no le abro. Escucho sus llantos del otro lado de la madera y sigo leyendo mi periódico o escuchando el radio. No siento odio. Lo que siento es una tristeza profunda, seca. Siento que ya no la conozco. Ahora trabajo empacando bolsas en un supermercado por las mañanas. Es un trabajo sencillo. Me dan las propinas. Con eso y mi pensión me alcanza para la renta y para comer. No necesito mucho. A veces, cuando estoy en el supermercado, veo a hombres jóvenes comprando pañales o comida, hablando por teléfono con sus esposas, diciendo, ya voy para allá, mi amor. Me dan ganas de detenerlos. Me dan ganas de agarrarlos del brazo y decirles que revisen los papeles, que no confíen ciegamente, que el amor no es un recibo fiscal, pero no lo hago. Los dejo pasar. Cada quien tiene que vivir su propia vida. Lo que más me pesa no es el dinero. El dinero va y viene. Lo que me pesa son los 40 años. Pienso en las navidades que pasé solo en un cuarto frío en la frontera. Pienso en las veces que trabajé con fiebre porque necesitaban dinero para los permisos de construcción. Pienso en el orgullo que sentía cuando le contaba a mis compañeros que mi hijo era un gran administrador. Ese orgullo era mentira. Ese sacrificio fue para nada. Trabajé 40 años para comprar una vida que nunca existió. Y ahora, al final del camino, lo único que es verdaderamente mío es este silencio y esta paz precaria que tengo en este cuarto pequeño. Nadie me espera, nadie me miente. Por las tardes me siento en una banca del parque. Veo a los viejos alimentar a las palomas. Algunos están acompañados de sus esposas. Se toman de la mano. Antes me daba envidia. Ahora los miro y me pregunto cuántos de ellos realmente conocen a la persona que tienen al lado. La verdad es fría, pero es lo único sólido que tengo. Ya no tengo miedo a la muerte, porque ya perdí lo que creía que era mi vida. Solo espero que, cuando llegue el momento, no deje deudas. No quiero deberle nada a nadie, y sobre todo, no quiero que nadie me deba nada a mí. Ya pagué mi cuenta, la pagué completa. Así termina mi historia. No hay final feliz, pero hay un final, y a mi edad, saber la verdad, por dolorosa que sea, es mejor que vivir engañado un día más.